Empezaré por, como siempre, agradecerles su asistencia. Cuando empecé pensé que muchos de ustedes no llegarían hasta la cuarta conferencia y me congratula que me hayan mantenido la fidelidad. El momento en el cual focalizamos la charla de hoy es, por decir un momento, pues sería la mitad del siglo actual, ¿no? El 2050, una forma simbólica de hablar. Precisamente porque hoy vamos a mirar una perspectiva pues, de unas décadas, ¿no? Que forman parte de lo que se suele llamar el futuro, pues naturalmente yo me lo podía haber inventado y poner unas diapositivas de PowerPoint. Pero esa estructura pues sería un poco abusar de su credulidad. Yo nunca he acertado en predicción alguna, siempre que me he atrevido a decir esto va a ser así, nunca ha sido así, etc. Lo que voy a hacer con ustedes es intercambiar algunas ideas relativas al futuro de la producción de alimentos y en una estructura vamos a decir bíblica, ¿no? Es decir, la charla podía ser un sermón en 12 palabras y las conclusiones, pues unos 10 mandamientos agroalimentarios, algo así, ¿no? De manera que lo único que va a aparecer en pantalla es cuál es la palabra que rige el periodo concreto de la charla, nada más. Una palabra que resulte clave del asunto, ¿no? La primera es la palabra ¿a qué retos nos enfrentamos si hay que alimentar a la humanidad a mediados de este siglo, ¿no? Y se trata de asegurar el acceso físico y económico al alimento, alimentos sanos y variados para una población que se supone que podrá alcanzar los 9.000 o 10.000 millones de habitantes y que a lo que se sumará el hecho de que la demanda per cápita irá en aumento. Si hasta ahora lo que ha ido empujando la demanda global ha sido el incremento de la población, hace ya un poco tiempo, no mucho, en que el aumento de la demanda per cápita parece, según al menos algunas opiniones de expertos, que está siendo el factor dominante, no el único, ¿no? La población sigue creciendo, mientras crezca aumentará la presión, la demanda, ¿no? Pero la demanda per cápita también. Antes de adentrarnos en analizar los factores de los que depende que la producción dentro de ya no de medio siglo, que a mediados del siglo sea la que sería necesaria, no está de más decir unas palabras sobre los logros inmediatamente anteriores. Entre los objetivos del milenio, el objetivo de erradicar el hambre y la pobreza es tal vez en el que se han conseguido unos avances más significativos. De tal modo que si hace un cuarto de siglo un 50% de la población no superaba el umbral del $1.35, hoy
es solo el 14% de la población. Y el número de los que superan los $4 se ha multiplicado por 3. En términos de personas que reciben el alimento necesario, hay que pensar que hemos pasado muy rápidamente de ser 3.000 millones de seres humanos en el planeta a ser 7.000 millones. Si cuando éramos 3.000 millones, un tercio de ellos, en torno a 1.000 millones, no recibían las calorías diarias necesarias, resulta que en la actualidad siguen siendo en torno a los 1.000 millones. Se logró el número absoluto de personas hambrientas, por decirlo de una forma coloquial, se logró reducir hasta unos 800 millones, es decir, se redujo en cifra absoluta solo unos 200 millones hasta la reciente crisis a la que me referiré. Y eso significa que de alimentar a 2.000 millones de personas hemos pasado a alimentar 6.000 millones de personas, lo cual es un logro de importantes dimensiones, y en algunas de las conferencias anteriores, especialmente en la anterior, pues hemos referido cómo se logró este éxito. El número de subnutridos, es decir, de personas que no reciben no ya las calorías, sino los nutrientes esenciales, los minerales o las vitaminas, pues pasó de un casi 24% a menos de la mitad. Es decir, que se han hecho progresos en términos relativos, desde luego. Es decir, esto no... Lo que ocurre es que ahí hay una bolsa resistente que es muy difícil de vencer, porque, por un lado, pues no todo el hambre que podemos contabilizar en el mundo se debe a falta de alimentos. Gran parte de los hambrientos son personas que sí tienen al alcance alimentos, pero no pueden pagarlos. O sea, el precio del alimento resulta crucial. ¿De qué avances técnicos ha dependido esto, que podemos llamarlo con cierta prudencia éxito? Pues se pueden enumerar muchos, ninguno es el único ni definitivo, ¿no? La mejora vegetal ha estado detrás de los mayores, sin duda, ¿no? La llamada Revolución Verde, son los arroces de ciclo corto, los trigos semienanos, el maíz híbrido. Solo con estos tres avances pues se explica gran parte de lo que ha ocurrido. Pero también han ocurrido otros cambios que han sido favorables. Por ejemplo, en países como China o Vietnam ha sido crucial los cambios de la forma de tenencia y uso de la tierra, de un sistema en el que había que producir un cupo y si se sobrepasaba no beneficiaba al que tenía que trabajar, etcétera. Se pasó a un sistema en el que si había un cupo, lo que superaba el cupo podía venderse en el mercado libre, pues tuvo un efecto bastante espectacular, con las gafas estas, bastante espectacular sobre la producción. Hubo numerosos avances, unos de tipo sanitario, otros la siembra directa, es decir, la siembra sin laboreo, en sitios como Argentina, ¿no? Pues es pasar a poder tener 2 cosechas al año, a compatibilizar la producción de soja con la de trigo, etcétera. Han supuesto para esos países unos avances, y para la disponibilidad de alimentos en general unos avances espectaculares. Y si no han sido mejores, han sido porque a menudo
han estado sujetos a unas decisiones políticas no muy acertadas. Es decir, en Argentina, por ejemplo, para mantener los precios del trigo y de la carne asequibles para los ciudadanos, han buscado el peor de los sistemas, que ha sido el de prohibir las exportaciones. Con lo cual los precios han sido tan bajos que, aun pudiendo sembrar una cosecha de trigo después de soja, pues ni siquiera se han molestado en sembrarla. Espectacular es que de un poco, en 3 o 4 años, de pronto, pues el número de madres de vacunas haya disminuido espectacularmente. Eso no se concibe más que en un sistema inapropiado de gestión. Pero el potencial de esto ha sido muy grande. Con otras soluciones técnicas menos sofisticadas, pero igualmente eficaces, la siembra directa, por ejemplo, en toda la zona es decir, una extensa zona muy fértil que hay entre la India y Pakistán, pues también ha dado pie a que pueda haber segundas cosechas y a un cambio radical en la producción de alimentos planetaria, ¿no? De manera que la técnica, el problema del hambre es bien conocido, que no es un problema exclusivamente técnico, pero es también un problema técnico. Es decir, el hambre, como todos sabemos, es un problema complejo en el que intervienen factores muy diversos, pero es rigurosamente falso que ya se produce alimentos de sobra, porque ese tipo de contabilidades es como decir que, por ejemplo, que en Europa llueve suficiente. Oiga, en Almería no. Y a los de Almería no le cuenten eso. De nada le vale que llueva en París. ¿De acuerdo? El alimento puede y se debe transportar de unos lugares a otros, allí donde se necesita, especialmente por la vía del comercio. Transportado por vía de la ayuda es catastrófico para el sitio donde se recibe cuando no está motivado por una catástrofe puntual, porque destroza los sistemas de producción en el sitio de recepción. Si tú inundas el mercado con trigo americano donado, los agricultores locales se arruinan y al año siguiente la demanda de trigo donado es 10 veces mayor. Crisis. La crisis económica, crisis de recursos, ha afectado también a la producción agroalimentaria. Los precios de los alimentos, en una teórica divisa constante, en horas de trabajo, ha disminuido espectacularmente, por un factor de 18 desde el siglo, por un factor de 20 desde el siglo XVIII. 4 veces más baratos ahora que hace 30 años o 40 años. Pero en esta crisis, de pronto, los alimentos han empezado a repuntar hacia arriba, de una forma errática, es decir, un diente de sierra. Hay alimentos cuyo precio se ha multiplicado por 4, ha sido el azúcar, por pronto, en un momento dado, etc. ¿Qué ocurre con esto? Que en ese diente de sierra, donde un año estoy aquí y al año siguiente estoy aquí, el sitio más bajo y el sitio más alto, significa que hay 100 millones de personas que pasan hambre en este sitio bajo, que no la pasan en este sitio alto. El precio de los alimentos es crucial en el momento de asegurar el alimento para la mayoría. Hemos pasado de un sistema en que los países trataban de
de almacenar cuantas más reservas posibles, etcétera, un sistema en que el comercio internacional es suficiente para compensar los avatares de la producción agrícola, que está sujeto a un tiempo atmosférico aleatorio y a unas condiciones que pueden ser más favorables un año y desfavorables otro. Pero, claro, para eso lo que ha ocurrido es que muchos países que estaban al margen de ese sistema de comercio internacional han logrado incorporarse y sus economías han logrado despegar. Sin embargo, hay países que el que se bajen los aranceles y se hagan todas las teorías estas, se le apliquen las recetas estas liberales, los hunden en la miseria. Es decir, esos países, cómo hay que gestionar la salida de una situación de hambre en esos países, está por inventar. O está inventada y no, los que pueden ponerla en práctica no la ponen, sencillamente. Toda esta charla, ya le adelanto que son ideas de bulto, no voy a ponerle gráficos ni voy a ponerle nada. La ayuda alimentaria es necesaria, pero es necesaria para las emergencias, para un año excepcionalmente catastrófico, pero no puede ser la solución. Por tanto, los que, toreando de salón, dicen que hay suficiente alimento, que es un problema de reparto, no sé qué quieren decir con la palabra reparto, porque no es cuestión de... no hay fórmula económica por la cual el exceso de producción de un sitio se puede trasladar a otro sin que medie una transacción económica. Solo por la vía esta de la respuesta humanitaria a las emergencias. El suelo, hemos ya indicado que se ha convertido en un factor de producción esencial y que se ha convertido en un factor limitante. Mostramos algunos datos en el día anterior, donde vimos que las 17 principales cosechas de Estados Unidos, en 40 años, habían logrado triplicar la producción sin aumentar la superficie sembrada. Y habíamos señalado que eso es la respuesta ecológica correcta, es decir, haciendo esa operación se han salvado millones de hectáreas que habría que haber puesto en cultivo, de suelo silvestre, que hubieran tenido que ser convertidos en suelo laborable, y ese es el mayor impacto que la agricultura puede tener en el medio ambiente. Si hace 30 años disponíamos de media hectárea de suelo laborable por persona, ahora disponemos de apenas 40% de eso, y en poco tiempo tendremos mucho menos. Porque la derrota del reto malthusiano hasta mediados del siglo XX fue básicamente gracias, como dijimos, a la puesta en cultivo de nuevo suelo. Aunque, obviamente, hasta mediados del siglo pasado hubo también avances en los rendimientos de las nuevas variedades, eran más productivas que las anteriores. Pero el peso de la derrota o de la predicción malthusiana estuvo en puesta sobre nuevo suelo en cultivo. Desde mediados del siglo XX, el aumento del suelo cultivado ha sido muy, muy moderado, y en cambio la destrucción del suelo cultivado ha sido bastante intensa por procesos de degradación, de desertificación, por la invasión urbana. Las ciudades nacieron en sitios de alta fertilidad y al expandirse lo que hicieron fue tragarse esos espacios de fertilidad. Imagínense en
o sea, lo que suponen las autovías modernas en términos de suelo laborable, ¿no? Se trazan con tiralíneas y se llevan hectáreas. No sé si les mencioné el hecho de que los propietarios de autopistas de peaje en Argentina pues siembran soja en los márgenes, ¿no? Pues son hectáreas y hectáreas. Y entonces estamos ante alguna situación de que el suelo se está convirtiendo en limitante. Es todavía posible poner nuevos suelos en cultivos, especialmente en África y no tanto en Sudamérica, pero y por eso está habiendo una carrera que ha cogido a todos por sorpresa, incluido a los organismos encargados de velar por esos asuntos, como la FAO, que es el hecho de que no ya los particulares, sino los gobiernos están comprando suelo. Es decir, no solo los listos del mundo como Soros y esta gente, los Benetton, todos estos. Por ejemplo, solo 10 propietarios, entre ellos los Benetton, Soros y otros. Travolta, yo iba a Argentina, yo he ido mucho a Argentina, pues venía a titular. Travolta compra no sé cuántas hectáreas, ¿no? Incluso Julio Iglesias en una ocasión, pues creo que las vendió muy rápido, pero fue a invertir en suelo en Argentina. Pero ahora son países, ¿no? La China ha comprado varios millones de hectáreas en África o alquilado, que también se da la fórmula, pero Arabia Saudita, Corea del Sur, incluso Sudáfrica ha alquilado un montón de millones de hectáreas en Zimbabue por 80 años o por no sé cuánto, ¿verdad? De manera que se ha convertido en un factor limitante. El agua, así como hemos dicho que las disponibilidades de alimentos y tal, pues se han mejorado, incluso en términos relativos, en términos absolutos, el agua va a ser escasa antes que el alimento. Y sabemos que se muere antes de sed que de hambre, que de hambre. O sea, se estima que una persona para usos domésticos necesita unos 100 litros, sumando todos los usos, desde limpieza de la casa, todos los usos, unos 100 litros de agua por persona y día, ¿no? Y el uso doméstico no es el más importante, como ustedes saben, el gran consumidor de agua es la agricultura, es decir, la agricultura consume aproximadamente el 70% del agua dulce accesible y los usos domésticos representan como un 15% y los industriales como otro 15%, en números muy redondeados. Pero hay una cosa que es el estrés hídrico, que es ya no solo los usos domésticos, sino lo que se gasta en agricultura, lo que se gasta en usos industriales, etcétera. Y se estima que se necesitan unos 1.700 metros cúbicos por año como mínimo para no sufrir estrés hídrico. Esta cifra es menos objetiva que la anterior, más difícil de establecer. De manera, y eso va cuesta abajo, es decir, si la proporción de personas que sufren estrés hídrico estaba en un 7% en el año 2000, para el 2025 se estima que puede llegar al 31%. Estas son cifras que hay que tomarlas con precaución porque son cálculos donde es fácil desviar, que la realidad se desvíe de lo predicho, pero en fin, son orientativos. De manera que el agua, el suelo, el agua, la energía. La energía se está convirtiendo en un factor limitante para la producción de alimentos. Básicamente porque se ha mecanizado, pero sobre todo porque la producción de alimentos requiere
abonos nitrogenados, sobre todo, y estos abonos nitrogenados, la producción es extraordinariamente costosa en términos energéticos. Ya adelantamos que más de la mitad de la población humana no podría comer sin el nitrógeno fijado industrialmente. Esta fue la aportación de Haber, desarrollando un proceso que luego, con ayuda del ingeniero Bosch, se escaló a escala industrial y que nos ha salvado del hambre. No solo han sido las nuevas variedades sobre las que yo suelo hacer hincapié porque son las que lo que me cae más cerca, sino que ha sido la disponibilidad de abonos baratos. Y claro, esto es una de las mitologías de lo mal llamado ecológico, que es que no tienen en cuenta que la planta lo único que es capaz de absorber es o nitrato o amonio. Y cuando absorbe una molécula de nitrato o de amonio, esta molécula, por así decirlo, no puede recordar si viene de materia orgánica mineralizada o viene de una fábrica a una distancia del sitio de cultivo. Es decir, y las cuentas son muy claras. Se sabe el tonelaje de alimentos que producimos al año, se sabe el contenido medio de nitrógeno de ese tonelaje, y sin aportar ese nitrógeno es imposible producir el alimento. Por tanto, esa agricultura de salón que dice que no se usen fertilizantes inorgánicos, cualquier agrónomo en su sano juicio pondrá en el suelo cuanto mayor cantidad de materia orgánica sea capaz de poner, porque es sobre todo bastante favorable para mejorar la textura y la capacidad de retención de agua y tal del suelo, pero eso no nos da de comer, nos da de comer en parte. O sea, parte del alimento lo producimos con el nitrógeno que se libera al mineralizar la materia orgánica, pero nada más, ¿no? Yo de adolescente, pues me acuerdo que teníamos una huerta no muy grande y teníamos que buscar. España estaba aislada del exterior en cuanto a importar abonos, se compraban de contrabando y a unos precios delirantes, y lo que se hacía pues era, teníamos un pequeño carro con unos mulos y estaba constantemente visitando un cuartel de caballería a traer todo el estiércol de caballo que pudiera, porque era la única forma que se tenía en ese momento, ¿no? Aún así había que comprar nitrógeno de extraperlo, como se decía entonces, ¿verdad? Pero claro, los rendimientos eran pobrísimos y la agricultura era la que era, ¿no? Aunque ahora muchos la idealicen, ¿no? Si la maquinaria, pues ahora está mecanizado todo, es decir, estamos tomando como entre 40, vamos a decir 40 años, en el lapso de 40 años, pues de una tonelada de maíz requerir 60 horas de trabajo a requerir 2. La maquinaria ha sustituido eso, ¿verdad? Mientras tanto, el rendimiento pues se ha multiplicado por 3 o por 4, según los sitios, ¿no? Como hemos dicho, una cosecha que se recolecta y se exporta significa la extracción y exportación de componentes minerales del suelo. Si queremos conservar la capacidad productiva del suelo, tenemos que devolver al suelo lo que le hemos quitado. Y eso es lo que le devolvemos en forma de materia orgánica y de fertilizantes, ¿no? Pero claro, hemos mencionado ahora la limitación del nitrógeno, que es
que ya las emisiones asociadas, o gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura se deben a la mera producción de nitrógeno para abonar, ¿no? Es decir, que eso tiene unos límites. En el caso del fosfato es distinto, porque en el caso del nitrógeno lo que hacemos es tomar nitrógeno de la atmósfera y la disponibilidad de nitrógeno en la atmósfera es enorme. Pero del fosfato no, el fosfato es fosfatos minerales. Los primeros abonos se hacían con huesos de animales, y luego pues tenían alguna otra fuente, pero básicamente a hoy día son los fosfatos. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que así como otros nutrientes están distribuidos de forma más o menos uniforme por toda la corteza terrestre, los fosfatos están concentrados, el mineral fosfato está concentrado en sitios muy concretos, particularmente en el norte de África, en el Sahara y en Marruecos y en China, me parece que es. Y el asunto está en que no hay un inventario fiable de las disponibilidades de fosfato, porque se basa en la suma de lo que declaran los distintos países, y esas declaraciones están sujetas a intereses que no las hacen fiables. De aquí que libros salidos hace nada, pues un poco menos que según esos libros ya se tenía que haber terminado el fosfato, ¿no? Si uno habla con los fabricantes de fertilizantes y con otras fuentes, pues no son tan pesimistas. Pero vamos a decir que el fosfato es un recurso finito y que, bueno, no es a lo mejor ser lo más pesimista de todo, decir que puede acabarse para los años 30 o por ahí, ¿no? Tiene una circunstancia que es favorable, que se puede reciclar, es decir, que podemos recuperarlo con cierta facilidad. El proceso de recuperación es relativamente asequible, de estiércoles de distintos sitios, ¿verdad? Pues claro, sitios súper fértiles como las pampas argentinas. Yo he tenido oportunidad de ver unos mapas que muestran la distribución de fosfato a lo largo de los años, y la pampa se está empobreciendo porque está acostumbrado a una agricultura tan sencilla que uno siembra y todo va bien, hasta que no va bien, hasta que la fuente de fosfato se agota y se convierte en limitante. Restituir eso no es sencillo, y sobre todo porque la única forma que habría de restituirlo consiste en recurrir al fosfato mineral, que, como hemos dicho, es limitado. La potasa, que el otro macronutriente, no tiene tantos problemas porque hay muchísimas más fuentes y porque las necesidades son menos espectaculares y más, bueno, no hay así un horizonte tan cercano, ¿no? Pero con esto ha venido pasando como esas religiones que se basan en una predicción del fin del mundo para tal año, ¿no? Y cuando llega el año, que se tenía que terminar el mundo y no se termina, pues entonces los creyentes, en lugar de perder la fe, lo que hacen es retrasar la fecha de terminación, ¿no? Pues con el fosfato ha venido pasando algo parecido. No vamos muy mal de tiempo, vamos a ver. El medio y el clima, es decir, los dos grandes retos de la agricultura desde mediados del siglo XX son producir más por hectárea y producir más limpio. La agricultura ha sido contraria al medio ambiente desde que se inventó. Y de hecho es tanto más contraria cuanto más primitiva, en contra de la creencia general. Porque hay un desenfoque en la evaluación de este impacto que consiste en referir los impactos a la hectárea, pero en realidad a lo que hay que referirlos es a la tonelada de alimento, porque así se hace para otros
productos. O sea, el impacto ambiental de producción de una tonelada de acero, pues se refiere a la tonelada de acero, no a la fábrica o a otro tipo de dimensión. Aquí es igual, y si ustedes ven los debates sobre este asunto, se está viendo, es que se usaban tantos kilos por hectárea y ahora se usan, no hay que usar ninguno, los que dicen esto, hay que usar solo estiércol, ¿no? Norman Borlaug, que recibió el Premio Nobel de la Paz, hizo un cálculo muy gracioso, porque sabemos, es decir, sobre cuánto estiércol necesitaríamos para la producción mundial de alimentos, ¿no? Entonces, obviamente, sabemos cuál es la producción, tonelaje de alimentos que producimos, cuál es el contenido medio de nitrógeno de esos alimentos, eso significa una cantidad global de nitrógeno requerido. Sabemos cuál es el contenido medio en nitrógeno del estiércol y, por tanto, podemos calcular cuánto estiércol necesitaríamos para la cantidad de alimentos que producimos. Sabemos cuánto estiércol produce una vaca y podemos calcular el número de vacas que serían necesarios para suprimir los abonos de síntesis y solo a usarlos. ¿Y saben ustedes qué cifra sale? 14.000 millones de vacas. Es decir, 2 veces y media la población humana. Y tenía que estar puestas un poco así como los mojones en las carreteras, muy bien distribuidos, porque imagínense traer estiércol de vaca desde Texas, por ejemplo, Andalucía, ¿no? Eso nos parece muy aceptable. Pero es que luego viene una pregunta obvia. ¿Y esas vacas qué comen? Pues comen plantas. ¿Y esas plantas de dónde reciben el nitrógeno? Ahora habría que recurrir a los elefantes. Es decir, es lo que en termodinámica se llama un móvil perpetuo, un artilugio imposible, ¿verdad? Desde el punto de vista del medio ambiente, está otro factor muy importante, que es el calentamiento global, el cambio climático. En la medida en que ese proceso avanza, ocurre que zonas que eran óptimas para un cierto tipo de cultivo dejan de serlo. Y que zonas que jamás se pensó que pudieran ser susceptibles de ciertos cultivos se hacen adecuadas para esos cultivos. Ahora sí está callando, muchas grandes multinacionales están comprando terrenos para producir vino, pues en zonas inhóspitas de Canadá y en Tasmania y en sitios insospechados, porque los cálculos es que cuando el calentamiento llegue a un cierto nivel, esos sitios serán óptimos para producir vino y las consabidas denominaciones de origen se las verán y se las desearán para producir las variedades que están produciendo en la actualidad, ¿no? No en vano, el gran debate, tanto en el Tratado de Libre Comercio con Canadá como el que estaba a punto de firmarse con Estados Unidos, pero que ahora sufrió un parón, etcétera, entre los pocos puntos en que no habían llegado a un acuerdo preliminar estaba en el hecho de que Europa reclama el mantenimiento de las zonas de origen como concepto comercial y en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, lo que les interesa es que sea la denominación varietal. Si tú tienes una uva garnacha y la produces en el norte, eso es un producto equivalente. La ventaja que da es decir, yo es que le estoy vendiendo una botella de Jerez y esto nada más que se produce en Jerez y es maravilloso y lo hacemos nosotros, cambia mucho si lo único que hay que identificar es la... De manera que ahora mismo es curioso que ya se están haciendo inversiones de ese tipo, ¿no? Los compran por muy poco dinero
una hectárea de viña muy cara comparada con una hectárea que no se sabe para qué va a servir, y pueden hacer inversiones que dejan ahí muertas para revalorizarse. Esto nos lleva a la planta. La planta siempre es el elemento central en todo este paquete tecnológico y es muy maleable, es posible alterar su funcionamiento, sus cualidades mediante la genética. Esto se ha venido haciendo desde hace milenios, antes de que se supiera que lo que se estaba haciendo era genética. Pero basándose, como hemos dicho, en el hecho de que cuando se propaga un ser vivo, cada vez que se copia el ADN tiene una tasa de errores. Esos errores, en algunos casos, en la mayoría de los casos, son desfavorables y son expulsados por el proceso evolutivo o por la selección dirigida por el agricultor, una selección a menudo inconsciente, pero selección al fin y al cabo. Pero una fracción de esos errores les permite a la planta adquirir nuevas propiedades agronómicas. Resistencia a una enfermedad fúngica o mayor tolerancia a la sequía o tal. Es decir, que este ha sido un proceso más lento cuando sabíamos menos y más rápido cuando hemos ido sabiendo más, pero que hemos podido realmente ir casando las variedades con los sitios en que debían ser cultivadas. Había incluso una creencia que precisamente Norman Borlaug echa por tierra, de que poco menos que había que mejorar una variedad para cada pueblo. Un poco las denominaciones de origen tienen un elemento de eso, ¿no? Y eso lo destrozó esa teoría cuando desarrolló unas variedades que le ganaban a todas en donde las echaran a pelear, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos una herramienta muy poderosa que venimos usando y refinando durante siglos, que es la mejora genética que podríamos llamar convencional, y más recientemente la ingeniería genética, las plantas transgénicas, que no son más que una técnica que permite manejar especialmente características que dependen de uno o de pocos genes y que resuelven problemas concretos. Los transgénicos no es la panacea universal, ni que no hay agricultura transgénica, eso es una estupidez. Existen plantas, variedades, que les ha modificado algo de forma transgénica. Es decir, es como si una nueva clase de tornillo pues se empieza a usar en distintos modelos de automóvil. El modelo sigue siendo el mismo, lo único es que ahora hay un tornillo que se maneja mejor o que está menos propenso a que se desatornille o lo que sea, y por eso no se habla de una fabricación específica que se distingue porque tiene unos tornillos especiales, ¿no? En realidad, una planta transgénica pues tiene 1, 2, 3, 4 genes modificados que le confieren propiedades agronómicas deseables, que ni siquiera tienen por qué afectar al alimento consumido. Es decir, que si estamos hablando, por ejemplo, de la resistencia al taladro del maíz, que es el maíz transgénico que se siembra en España, pues lo que se modifica es las propiedades del tallo, para que no lo penetre, para que sea adverso al desarrollo del insecto, que se llama, en términos populares, el taladro, ¿no? Pero no afecta en absoluto a la composición del grano de maíz. O sea, son cosas absurdas. Es importante en la medida que hay muchos millones de hectáreas sembrados, que no es específico de agriculturas para agriculturas muy desarrolladas, es decir, ahora la superficie sembrada por pequeños agricultores, por países en desarrollo, ya supera a la sembrada en agriculturas más desarrolladas, es decir, si uno le dan un maíz que no perece ante el taladro, pues las pérdidas por taladro en España eran de varios miles de millones de pesetas cuando se producían, ¿no? Por tanto,
Lo que sí, la nueva conocimiento de la biología molecular de las plantas permite resolver problemas de tolerancia a un golpe de calor, tolerancia al frío, tolerancia a la sequía, resistencia a enfermedades, porque el cambio climático está afectando mucho al comportamiento de las plagas y de los microorganismos patógenos. De tal forma que de pronto un patógeno que no molestaba en un sitio empieza a molestar. Ustedes verán ahora que siempre hay algún nuevo, ahora está ¿cómo se llama? La shigella esa fastidiosa, que es terrible, como ha entrado en la península y está por ver cómo se logra. Es decir, hay siempre, eso no es malo para los agrónomos porque nos mantiene teniendo empleo, pero para los agricultores no es nada bueno, ¿no? Es decir, que tenemos una herramienta muy poderosa que va a tener que ser usada a tope para responder al rendimiento y a la adaptación de las variedades a las distintas situaciones climáticas. En eso, pues, vimos que a veces un solo gen resulta espectacular en su reflejo en los resultados, en los rendimientos, ¿no? Los genes de semienanismo que introduce Norman Borlaug en el trigo, que proceden de una variedad singular japonesa, es un solo gen que prácticamente duplica el índice de cosecha. Es decir, cambia la arquitectura de la planta de tal forma de que es de menor talla, tallo más grueso, y la fracción de biomasa, que es grano y que por tanto es consumible como alimento, es el doble que en las variedades del tamaño que tenían, de la estatura que tenían unos años antes. O sea, nosotros empleamos los nutrientes y todo para producir una cierta cantidad de biomasa. Una parte de esa biomasa es alimento. Si reorganizamos la arquitectura de la planta para que una mayor proporción de eso sea alimento, con los mismos insumos logramos mayor rendimiento. Por eso, las nuevas variedades que fueron saliendo a lo largo de 15 años, todas eran superiores a las anteriores, no solo cuando se abonaban regularmente, sino abono cero le ganaban a las otras, porque era algo intrínseco a la propia arquitectura de la planta. Ejemplos de esos podríamos alargarnos, pero tampoco es cuestión de pasarnos de hora. De manera que la ingeniería genética, la mejora genética vegetal, la ingeniería genética no viene a suplantar a la mejora genética tradicional, viene a sumarse, es un refinamiento de la técnica que permite ser más versátil, acortar los tiempos necesarios para producir una nueva variedad. Borlaug ya dio un salto mortal cuando redujo de unos 10 años a 5 años producir una nueva variedad de trigo, a base de buscarse dos sitios, recordarán que lo contamos, ¿no? Dos sitios de clima muy distintos, uno en bastante altura y otro a ras de mar, de tal forma que permitía sembrar aquí, recolectar, sembrar aquí, recolectar, sembrar aquí, recolectar, y eso permitía tener 2 cosechas al año, seleccionar en los 2 sitios y acortar el tiempo que se requiere para convertir una variedad susceptible a la roya del tallo en resistente a la roya del tallo. Se requieren como 10 años, según hasta ese momento, pues se requieren de nuevo 5 años. Ahora con la ingeniería genética lo puedes hacer incluso en menos tiempo. De manera que esa es una herramienta que va a ser crucial. Dieta. Existe una mitología imperante que se repite casi todos los días en televisión, en la prensa, etcétera,
en contra de la producción animal sobre la base de que si nosotros alimentamos con pienso, usamos, por ejemplo, 1,6, 1,7 kilos de pienso, que sería consumible directamente por el ser humano, lo usamos para alimentar un pollo y obtener 1 kilo de carne de pollo. Eso es todavía más desfavorable en el ganado vacuno porque estamos hablando de que 5 o 7 kilos de pienso para producir 1 kilo de carne. Bueno, ahí hay metidos una serie de falacias enormes. Eso es verdad si nosotros pues el vacuno o el pollo lo tenemos aquí, que no hay ningún alimento vegetal disponible y importamos el grano y les vamos dando todos los días su ración. Entonces, la tasa de conversión es esa. Pero en ese argumento se está olvidando que existen millones de hectáreas de pastos que los seres humanos somos incapaces de consumir directamente y que en la medida en que un animal lo consume y lo convierte en carne, pues nos está regalando una carne que sería gratis. Al final no acaba siendo gratis, porque, bueno, España es un país que casi se aproxima a la caricatura, porque España, cuando yo terminé la carrera, consumíamos por per cápita la mitad de la media europea y ahora consumimos bastante por encima de la media europea. Y eso lo hemos conseguido a base de importar grano y de importar carne. Y entonces, porque aquí pues no tenemos unos pastos naturales así tan espectaculares ni nada, ¿no? Mi suegro, que era veterinario, cuando iba a Francia, la primera frase que decía al cruzar en el primer río es decir, y encima no los necesitan, porque realmente pues llueve, riega, hay plantas y las comen los animales y nosotros comemos productos animales. Las cifras, es decir, las cifras reales son que desde unos 77 millones de toneladas de proteína vegetal se pueden obtener unos 55 millones de toneladas de proteína animal, que es una proteína que introduce variedad en la dieta, que es de mejor calidad y que responde a una especie que hemos sido desde nuestra fundación prácticamente omnívoros. Otra cosa es que, por otro tipo de razones, es conveniente y se recomienda. Yo he estado varios años en la Comisión Científica de la Agencia de Seguridad Alimentaria. En las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria pues se dice que no se consuma carne de vacuno más de un par de veces a la semana, es decir, existen unas instrucciones. Pero esto viene por el hecho de que está constatado de que esos niveles más altos no son saludables. Y por otro lado, pues también hay otro tipo de indicación, que es que sobre todo los rumiantes pues son grandes emisores de metano, que es uno de los gases con efecto invernadero, es decir, tienen sus historias. Pero la industria de la carne es extraordinariamente importante, esencial en las economías de sistemas agrícolas mixtos. Incluso en España, pues resulta que a pesar de que desde el punto de vista de la producción abusamos de Europa en general, Europa está usando ya unos 40 millones de hectáreas de suelo extracomunitario para alimentarnos, pero eso tiene una historia mucho más compleja detrás. Pero el hecho es que en España existe una próspera industria cárnica que exporta y que hay una justificación económica que no tiene que ver con estas cuentas de la lechera. Pero básicamente las cuentas de la lechera no tienen en cuenta el hecho de que solo el 6% de la producción mundial de carne se hace a base de pienso. El resto es un sistema mixto en el que se usa el pienso para complementar, pero básicamente se están usando recursos que de otra forma el ser humano no podría consumir directamente. Desperdicio.
es cierto que un 30% del alimento producido no llega a su destinatario. Las razones son varias, distintas, y afectan a toda la cadena desde que se recolecta hasta que se consume, se cocina y se consume en el domicilio. Varía muchísimo de una sociedad a otra, aunque la cifra global se mantiene más o menos constante, varía muchísimo de unos países en desarrollo a los países desarrollados. En los países en desarrollo, las pérdidas se producen desde la recolección a la distribución y se desaprovecha muy poco en la fase de consumo. En los países desarrollados es al contrario. Hay problemas mal resueltos, porque el uso de las fechas de caducidad, por ejemplo, que es el mejor sistema que se nos ha ocurrido hasta ahora, pero probablemente haya mejores soluciones técnicas para decidir en qué momento un alimento deja de ser seguro. Porque eso es un factor de pérdidas brutales, ¿no? Y luego, pues las técnicas comerciales de la industria alimentaria pues dejan mucho que desear. Es decir, cosas tan sutiles como el tamaño de los envases te hacen comprar más de lo que en realidad necesitas. Eleva mucho el precio de los envases que tienen menos cuando son cosas envasadas. Es decir, hay la publicidad que empuja a consumir determinados productos más allá de lo que es razonable, distorsiona la percepción de esos productos, etcétera, ¿no? Esa es una fracción, porque, claro, estamos hablando de un 30%. Y en mejora de plantas, si tú consigues una variedad que produzca un 10% más, te pones muy contento, ¿no? Pero aquí estamos hablando del 30% de la producción total, ¿no? Eso, hay muchísimas prácticas que están en nuestra mano para reducir eso. Nuestras decisiones personales cada día contribuyen a eso, ¿no? Hay gente que todo lo que no consume en un día lo tiran, otros que procuramos apurarlo a veces hasta demasiado, ¿no? Hay toda una serie de actitudes, pero eso es un margen en el que hay que operar si de pronto los alimentos empiezan a ser difíciles de obtener. Bueno, la última palabra, y me queda un minuto, es intensificación. En realidad, tenemos que la producción de alimentos tiene que pasar por una intensificación, es decir, una mayor producción por unidad de suelo o unidad de producción. Y en esto no es oro lo que reluce. Es decir, tenemos que tener una agricultura sostenible, es decir, que tiene que ser compatible con el medio ambiente. La palabra sostenible no existía en el diccionario de la RAE hasta hace muy poco. Y cuando por fin la han incluido, es un disparate la definición que propone, ¿no? Es una definición que se retrotrae al siglo XIX y poco menos que supone que el balance de materias y de todo en una granja tiene que ser cero. O sea, por definición, la agricultura es una práctica de exportación. Tú plantas por unos productos y los exportas y tienes que reponer, como ya hemos indicado, para mantener el sistema de producción. Si uno se va al diccionario de Oxford, tiene una definición que es más acorde con la que, sin preguntarle a la academia, veníamos usando todos, que es que se produzca con el menor impacto ambiental posible, que no es impacto ambiental cero, pero no vamos a resolver el problema volviendo a los métodos del pasado. Como he dicho, la agricultura ha sido tanto más contraria al medio ambiente como más primitiva. Si contabilizamos en términos de impacto de
una determinada cantidad de alimento. Cuando ahora consumimos un bocadillo con una variedad de trigo actual, necesitamos para ese bocadillo menos suelo, menos productos químicos, menos energía de la que necesitábamos hace 30 años. Lo que ocurre es que la población ha crecido de tal modo que el número de bocadillos pues, se ha multiplicado por 3. Y los avances en la eficiencia no han sido los que hubieran sido necesarios para que el impacto ambiental de la agricultura hubiera mantenido estable o disminuido, pero se ha conseguido un logro importante. La agricultura ecológica daría para hablar otra hora, pero diré simplemente que difícilmente puede ser la solución a los retos una práctica agrícola que sus mismos practicantes admiten que requiere más suelo en lugar de menos por tonelada de alimento producida y un mayor precio. Hemos visto que el suelo es limitante, hemos visto que cuando los precios suben o bajan, el número de hambrientos sube cuando sube el precio y baja cuando baja el precio. Por tanto, difícilmente puede ser. Podríamos debatir muchas más cosas porque realmente su popularidad se basa en desacreditar la agricultura convencional sin la cual no podríamos comer. Y eso en algunos países es delictivo, esa publicidad. En otros se ha puesto como delictivo y luego lo han quitado. Pero eso es delictivo. Porque está jugando con la vida de las personas, o sea, no por otra razón. La agricultura orgánica no es más que otra forma de disfrazar lo que se llama, y ya nos hemos referido a ella. Voy a intentar responder con el concepto de agricultura integrada, que es más o menos la misma aproximación de la ecológica, es decir, un conjunto de normas que en este caso, en lugar de ser algunas totalmente arbitrarias, como las que antes nos hemos referido, pues tratan de aplicar el estado del arte. Pero la agricultura es un arte que es una técnica, es una ciencia, y el que la practica en su interés está en hacerlo lo mejor posible, porque si no se arruina. Los agricultores son los únicos empresarios que si les va mal la pagan. Otros, como Mario Conde, traen dinero de fuera y hacen no sé qué y están otra vez vivos después de haberse arruinado, pero estos no. La agricultura de conservación es una cosa más razonable que se refiere a una estrategia de gestión para conservar el suelo, el factor de producción, el mayor tiempo posible en funcionamiento. Y la agricultura de precisión, que es lo que ya está aquí y cuyo uso puede generalizarse, es que la tecnología actual permite tratar cada cuadradito de 10 centímetros de lado según requiere ese cuadradito de 10 centímetros de lado y según la información acumulada para ese cuadradito a lo largo de los años. Y los modelos permiten tanto decidir factores como densidad de siembra. ¿Cuántas semillas ponemos por hectárea? Pues en lugar de tomar la decisión hectárea a hectárea, que es como venía haciéndose, se toma cuadradito a cuadradito, del tamaño que se decida. Y el modelo permite optimizar la relación entre insumos y producto obtenido, de forma que se minimiza la cantidad de insumos por tonelada, que es, en definitiva, la forma más rigurosa que hay de aproximar esto. Existen empresas que hacen esto, son tan eficientes que se permite que estas empresas se intercalen entre el agricultor y el producto, de tal forma que le ofrecen el servicio, le permiten participar en la decisión de qué apuestas hace cuando van por la mitad del proceso, y ellos pueden ganar dinero haciendo eso para el agricultor y al agricultor le sale más barato que hacerlo él.
Me gustaría extenderme más, pero se me ha ido la hora. Les agradezco su atención y si quieren hacer cualquier pregunta, pues me la hacen. Muchas gracias.